Hola, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas. Hoy estamos en nuestra segunda charla del proyecto de residencias artísticas en Univerte Contemporáneo, Telepresencias Laboratorio de Imagen Contemporánea, que junto con el colectivo Somos Sierra estamos llevando a cabo aquí en la galería. Esta vez estamos con los artistas del Núcleo 2, Galia Herrera y Jesús Magaña, para poder hablar del proceso de creación de esta exposición, que nos hablen de las piezas y que sobre todo podamos abrir un diálogo pues enriquecedor, divertido y rico aquí para poder platicarles al público que a lo mejor no han podido venir o que no pudieron conocer la exposición y que conozcan más tanto del proyecto como de la expo y de su trabajo. Entonces, pues bienvenidos. Podemos comenzar. ¿Qué pensaron o qué piensan o qué sintieron a partir de la experiencia de poder colaborar aquí entre ustedes dos, que eran personas que no se conocían tanto y que no habían podido colaborar juntos? ¿Cómo fue la experiencia y el proceso de creación de este proyecto? Bueno, pues es que la experiencia justo fue como conocernos, porque ya sabíamos como de nuestras existencias, pero yo no conocía a Jesús y seguramente él no me conocía a mí. En efecto. Y creo que aquí fue como un espacio para conocernos y pues ver qué salía. En realidad creo que esta experiencia o este núcleo yo lo veo muy así, o sea, resultó algo bueno porque yo aprendí mucho de Jesús, espero que él haya aprendido algo bueno de mí, pero o lo que sea, ¿no? Igual los aprendizajes como pueden ser como que no quiero. Sí, no necesariamente tienen que ser como... Sí, entonces, pero el chiste es que, pues sí, yo aprendí aquí a hacer cosas y a pensar de forma un poco diferente de la que estaba acostumbrada, porque yo nunca había trabajado con alguien, nunca había compartido como ese proceso de los tiempos, como el yo primero tratar de entenderme a mí, tratar de entender como todo un proceso muy personal que creo que todas las personas que crean, ya sean como artistas o que escriban, o gestores, o los tienen, o gestores, o sea, como cualquier persona que hace algo, crea algo, creo que tiene estos procesos de introspección. No me gusta llamarlos introspección, pero bueno, como... muy personales, ¿no? Sí, como una charla contigo misma. De un espacio muy personal, claro. Completamente. Y creo que fue una experiencia muy buena, la verdad, trabajar en dupla. Porque yo sé, sí estamos acostumbrados a trabajar completamente individual y tener como esa especie de rituales en el proceso que tenemos, ¿no? Si te acuerdas que mencionábamos como de la comida, como incluso las cosas que comíamos, bebíamos, la música incluso, ese tipo de cosas como que muy personales y que hacen que sea tu proceso y pues compartirlo con otra persona, pero más que compartirlo, crear con otra persona, porque eso, que es una de las cosas que fue como lo más, podría decir como lo más interesante que tuve aquí, que estoy aquí. Y sí, muy chido. Creo que diste como una cosa bien interesante, que es como que también ese era un punto del laboratorio en general y de conjuntar a dos artistas, que era que cada uno tiene su proceso, que cada uno tiene su ritmo, pero que creo que en cualquier proceso nuevo que conlleve la colaboración es encontrar un nuevo ritmo entre ambos, que sí va desde el compartir, ¿no? O sea, tú compartes, ella comparte, y a veces esta parte es obligatoria, ¿no? O sea, si alguien no comparte no funciona, pero es justamente en la búsqueda de un nuevo ritmo, como para poder encontrar su propio flujo y tal. Me gustaría como poner un poco de contexto. La exposición en general como abarcó la fotografía, ¿no? Que es, digamos, que el eje, si no central, de sus prácticas artísticas, pues una parte fundamental, la fotografía, pero como una imagen. Si nos pudieran hablar un poco más de esto. Sí, creo que desde ahí viene algo que decía Jesús y es muy personal, o sea, como la construcción de cómo yo percibo la fotografía es algo muy personal que he estado como trabajando a partir de leer, de ver, de cuestionar en general, y creo que son procesos muy personales, la forma en la que vas construyendo tú cómo entiendes algo, y yo entiendo la fotografía como una imagen, y como cualquier imagen nada más es un medio y un recurso como discursivo y de lenguaje
que trata como de mediar un poco lo que yo soy y lo que otros ven, pero pues que siempre existen como este tipo de brechas en donde tú vas a entender lo que tú quieres entender, ¿no? Y con Jesús pasó que, por suerte, también veía la fotografía de una forma muy particular. Digo, él es muy metódico, es súper metódico, de verdad, como... Y yo de repente estaba un poco peleada con esa parte como de ser tan puntual, como tan de pasos a seguir, pero con él volví a darme cuenta que son necesarias incluso dentro de una exploración y de un tipo de experimentación, porque pues sí, si no sabes a dónde pisas, se te olvida y ya se te olvida todo, ¿no? Entonces, pero sí, estuvo como chido porque creo que congeniamos bastante en el punto de partida que es la fotografía. Yo soy fotógrafa, pero trabajo a partir de la fotografía. Jesús, que es un poco más fotógrafo, pero también bueno, ahorita lo puede decir él, es como se entiende también desde otras partes de la imagen. Porque, bueno, a través de la residencia, pues, mi percepción de la imagen, pues, cambia completamente. Si bien me había interesado la imagen expandida hace un poquito de tiempo, pero nunca la había, pues, trabajado de verdad. O sea, solamente se quedaba, pues, en el borrador o en cosas por el estilo, pero trabajar con Galia, pues, a mí me da mucho gusto, la verdad, porque trabajar con alguien tan colaborativo que tiene la disposición de hacer las cosas siempre se agradece. Y que en ningún momento te sientes acogido, o sea, no, en ningún momento te sientes como juzgado o como con un prejuicio o algo similar, sino de verdad mucha armonía. Y con esto de la fotografía expandida, pues sí pude aprender un par de cosas, muy buenas cosas sobre la imagen, de cómo es que Galia la siente, y creo que me va a llevar muchas cosas muy chidas de esto. Y a fin de cuentas creo que me empecé, bueno, todavía falta, ¿verdad? Mucho. Pero como que me estoy empezando a dejar esa parte de, comillas, fotógrafo, ¿no? De que solamente haces foto y a eso de que te dedicas, pero imagen expandida te abre, pues, muchas cosas. Es que lo que yo veo y lo que, si me equivoqué en algún momento me pueden también corregir, lo que yo le platico a la gente es que yo con esta exposición veo cómo justamente la fotografía es este medio que ustedes ocupan, no es un fin como tal, sino más bien es el medio en el cual ustedes se pueden reapropiar de un espacio, ¿no? Yo veo la galería, el espacio de la galería muy cambiado justamente porque se apropiaron mucho de él, en el sentido de que a partir de las intervenciones, entiéndase de las diferentes formas que ustedes lo hicieron, ¿no? O sea, ya sea manual o digital, o con texto, o con una cinta, o la manera en la que ustedes lo hayan intervenido, ustedes se apropiaban y le daban un cambio de discurso como a cada una de las imágenes, o mejor dicho, cada una de las fotografías, y así se convertían en una imagen discursiva distinta. Pero esa es mi percepción, no sé si esa fue su intención. Sí, bueno, creo que al principio de las residencias nosotros queríamos plantear algo como un poco más fácil de seguir, que era como establecer un tema, trabajar sobre el tema, hacer un producto y exponerlo. Pero creo que conforme, al menos eso me pasó a mí, conforme fuimos tomando fotos, íbamos revisando las fotografías que teníamos. Que fue muy, muy curioso de esto, que tratamos de hacerlo al principio como si entendiéramos cómo es que pensábamos a grandes rasgos, sí. Como si ya hubieras trabajado con él hace años. Sí. Y creo que, bueno, por ahí empezamos como un poco mal. Sí, es que sí, creo que asumimos cosas muy fuertes. Sí. Es que, y asumir al otro creo que es como lo peor que puedes hacer. Y hablando como de seres como artistas, suena muy extraño referirte a ti mismo como artista, pero creo que entre artistas también asumir al otro es como y encasillarlo, creo que es un error como bien fatal que siempre cometemos. Es como, es que él es fotógrafo y yo, no sé, hago cosas así, y es como te cierras a las posibilidades que hay en medio de estas dos cosas de lo que tú crees que es y de lo que otro cree que eres, y cuando no es cierto. O sea, creo que, por ejemplo, lo que decías con
sobre la fotografía y la imagen y el texto, pues yo en el texto también veo la imagen, en las fotografías también veo texto, o sea, Jesús lo hizo de una forma muy simple, en una pieza que está allá, de las primeras, en donde escribe las intervenciones que le va a hacer a una foto, y aparte las trata como de acomodar de la forma en la que está distribuida los elementos dentro de la foto. Entonces como, pues sí, o sea, creo que es lo que está en toda la expo. Claro, que en general, y eso es una cosa que dijo Jesús y que se me hizo bien chistoso, como que en esta primera etapa del proceso, porque inclusive es como bien raro cuando hablamos de un proceso, creemos que es solo uno y que no conlleva más procesos, pero en realidad son como muchos procesos y muchas etapas en una sola cosa a veces. Y lo curioso es que tienes razón, o sea, al principio como que todos llegamos como asumiendo, adelantándonos a que el proceso iba a ser como de una manera que nosotros ya teníamos una referencia por el núcleo anterior, y que justamente era como establecer un tema y tal, y que justo eso cerró posibilidades, ¿no? O sea, asumir conlleva el cerrarse de inmediato a la experimentación y a la exploración y abrirse a las posibilidades de que va a ser un proceso distinto. Y creo que justamente en el momento en que se dieron cuenta, nos dimos cuenta de que en este proceso se iba a hablar sobre la imagen expandida en general, y que ustedes presentaron en varios formatos cómo se plantea la imagen, pues creo que fue cuando ya podemos ver la esencia del trabajo de cada uno conjuntado. Sí, bueno, creo que la expo no habla de la imagen expandida. O sea, la utiliza, pero no es como... está implícita, porque usamos texto, usamos copias, usamos el hilo, es como... hay bordados, o sea, está como implícita la imagen expandida, pero creo que nosotros ahí sí fuimos como muy sinceros en lo que le interesa, que son como los espacios habitables urbanos, y a mí siempre me ha interesado como los espacios naturales que parecieran ser habitables, pero tampoco son habitables, y este tipo de romantización e idealización hacia ambos espacios. O sea, Jesús también habla de la loma de Xicotenca de una forma muy bonita, porque te empieza a gustar un lugar que usualmente te choca como atravesar, porque es como, hay carros, está todo bien feo, yo no lo entiendo, como a las calles, y cuando lo escuchas hablar es muy bonito. Pero creo que en esta exposición, de algo que yo me di cuenta, fueron como de los límites del habitar. Muy cierto, creo que eso es como lo principal, como lo que tratamos de reflejar en casi todas las piezas. Se puede dar cuenta un poco de eso, sobre, en algunas como quitar esos límites, como de tratar de transgredir esa parte, de dejar de pensar en lo rural y lo urbano, dejar de pensar en que existe una barrera tajante que sí, tal vez, y que aparte nosotros asumimos que está, es como asumimos el espacio urbano de una forma y suponemos de lo natural de otra, cuando no es cierto. Es como, pues creo que son muy parecidos, en general creo que los espacios son muy similares, y lo que tratamos de hacer creo que fue justo eso, como hablar un poco de estos límites, de tratar de traspasarlos a partir de la intervención, a partir del corte. Hay fotografías que están hechas como de 2 fotos. A mí el collage me gusta mucho justamente por eso, porque atraviesa este límite del lienzo. Es como, está el lienzo, pudiera ser pintura, tu piedra para tallar, o sea, lo que sea. Y está el collage, que es como traes cosas ajenas a ese lienzo y lo expandes. Entonces es como, pues no sé, creo que sí habla de imagen expandida, pero también habla del traspasar, o de tratar de traspasar todo. Y que al final pues eso es lo que trata de abordar la imagen expandida, ¿no? O sea, como replantearse los límites. Sí. Que puede tener un recurso, ¿no? Un recurso. Sí, y el medio, o sea, también creo que los espacios pues no son un medio, pero también se pueden entender así, porque pues sí. Sí, en algún momento lo piensas sobre el espacio como casi como un recurso, como un medio, como si fuese una representación, creo que incluso porque puede llegar a ser. En realidad eso es también un poco, o sea,
el espacio como una representación, una construcción, un imaginario que es tangible y no a veces, Sí. y que por ende es transgredible y es expandido, y o sea, como que puede ser modificado. En algún momento, en algunas charlas acá, pues también hablábamos de eso, ¿no? O sea, en qué momento nosotros intervenimos y en qué momento, o mejor dicho, siempre intervenimos, inclusive si es directa o indirectamente, o sea, la intervención siempre está. Y que justamente eso habla de dinamismo, habla de cambios, y que creo que también eso es algo que plasmaron muy chido en sus intervenciones. Sí. Gracias. Sí. Sí, creo que a nivel técnico llega a ser un poco sencillo cuando ya lo conoces y te adentras un poco más al cómo se produce una imagen, porque creo que visualmente a mí me impacta demasiado como ciertas fotos, y cuando estás haciéndolas en realidad es mucho también como desligarte de estas reglas de intervención, porque en realidad lo platicamos eso sí, yo es como, ¿cuál es la forma correcta de intervenir una fotografía? Pero, pues no está, no existe. porque lo es intervienes como... a partir de tú cómo te reapropias de Claro. una imagen, y creo que eso es como lo más interesante, o sea, más que, y bueno, es que aquí juegan como dos partes que yo veo ahora igual de importantes, que es el proceso de creación para llegar a algo, pero es la pieza final, porque pues ves una foto y es como, wow, qué chido, ¿qué será? Pero en cuanto conoces el proceso es como, en realidad esto no es tan, o sea, sí es importante, pero no técnicamente es tan relevante, o sea, no es Claro, como que sí. nos pasamos horas, digo, la última vez que intervenimos más fotos, Más lo fotos, hicimos sí. de forma más rápida, más como fluida, y ¿sabes quedaron qué? bien. Eso también está súper padre porque Algo creo se que cayó. al momento de hablar, al momento de hablar de romper límites, inclusive rompieron como con este límite y este romanticismo que hay también un poco sobre los procesos, ¿no? Como esta parte de la importancia que le damos a la parte técnica, a la parte manual, y es como, bueno, dependiendo como de tu trabajo, pues va a ser tan igual de importantes como mencionaste, ¿no? Pues al final es una conjunción que se vuelve parte de tu práctica artística. Confirmo. Confirmo. Sí, Sí. pero justo, fíjate que, bueno, siempre he pensado como la imagen y todo ese tipo de cosas en que siempre está compuesta por tres cosas, que es como el proceso, la pieza que se presenta, y después como la retroalimentación que la gente llega a tener o algo así. Que es cuando se vuelve a reapropiar. Ajá, y muchas veces pasas por alto esta primera parte, que es como el proceso. Y algo que nos dimos cuenta es que siempre hablamos del proceso de formas distintas, ¿no? Pero ahí estaba siempre como contenedor. Y pues sí, en un punto pues que fue como demostrar qué fue lo que nos llevó a ello, no tanto demostrarlo como una justificación, pero es que empiezas a sentir que el proceso acompaña completamente a la pieza final, Claro. que no es algo que puedas soltar y que No. sientas que se pueda llegar a entender, o más que entender, que se pueda llegar a sentir como tú hubieras querido que se hubiera sentido. Sí, creo que yo también, o sea, mucho tiempo me interesaba, o me interesa más como el proceso que la pieza final, pero creo que esta exposición, o sea, el resultado de este núcleo me hizo darme cuenta que la pieza final tiene un sentido, y el sentido justamente es volver a abrir ese diálogo, por decirlo así, Entre el porque proceso justamente eso es como una pieza, creo que no se termina como ya montada, sino hasta que existe el espectador y tiene como una experiencia activa con lo que está viendo, y esa experiencia activa es como reapropiarte de las imágenes, reinterpretarlas, tú interpretar cosas, asumiendo cosas de las imágenes que igual no son ciertas, como una de esas era como ¿cómo lograr eso, no? Como porque a mí me pasaba con Jesús. Más cosas, ¿no? O sea, lo que en las visitas a veces o el día de la exposición fue como de cómo lograron eso. Ajá, es como había mucho interés como en cómo hacerlo, y creo que eso es interesante porque nosotros dejamos el cómo hacerlo a un lado para tratar de hacer un
como un conjunto de todo y la gente se volvía a interesar en el cómo hacerlo individualmente, así como cómo hicieron esa pieza, cómo lograron esto, cómo no sé qué. Y creo que ahí es donde obtiene otra vez el valor la pieza final, no tanto como que sea ya la cúspide y ya nada se le niega ni se le cuestiona la pieza, sino más bien que hace esta apertura a la reinterpretación. Y que al final pues son como el fin máximo, creo yo, como justamente esta apertura al diálogo y a la reinterpretación, porque hace todo como muy dialéctico, o sea, no lo hace, rompe la linealidad, lo hace, pues sí, dialéctico, ¿no? Una especie de intercambio que creo que es necesario para seguir pues aprendiendo, para poder seguir experimentando, para poder seguir explorando. Y entonces creo que al final eso es lo importante. A mí lo que me gustó bastante y lo que me preguntan mucho cuando llegan acá es como, ¿por qué esos colores? ¿Por qué esos colores? ¿Por Pues qué no pregunta. esos Claro. colores? Sí, ¿por qué no? Es una buena pregunta. Pues, bueno, a lo largo de, pues sí, puedo decirlo, 3 años he estado trabajando con distintos disolventes y con bonita impresión que te permite esto, ¿no? Que te permite poder intervenirlo. Y ¿por qué estos colores? Bueno, esas cosas no se explicaron y yo nunca lo he explicado, pero es una cosa ahí como personal que ni siquiera alguna vez te Es hablé. que se ven muy punk los dos, o sea, como que ahorita solo fue como mucho punk. Sí, en parte sí, es como una parte como de quitar eso, así como de sí, como un poco puntito de ay, quita eso, órale pues. Pero regresando un poco a esto de los pigmentos y todo ese tipo de cosas, a mí se me hace una gama de colores muy, muy, muy rica porque tiene una capacidad muy, 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 o sea, es monocromática, sí, ahí anda, pero tiene una capacidad muy, 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 muy endeble como para puedes hablar de muchas cosas, puedes hablar de tomar un concepto y reapropiártelo con estas gamas de colores y al fin y al cabo funcionan, y más que funcionan, no hablo de estética y todo eso, sino incluso ya de un valor como casi romántico del color, o sea, de cómo es que pueden, sí, un poco ahí con la piel, la grasa, la sangre, un poco con, sí, unas cosas ahí, por eso les digo que nunca las he hablado, pero sí, es una cosa como ahí súper linda, y sí, una parte como concreta como de hacer color de los grises, o sea, recrearlo, o sea, desde ahí es como un punto del por qué trabajamos con blanco y negro las impresiones y por qué no utilizamos color, porque justo si es donde como que se rompe la barrera un poco más fuerte, desde dejar los grises de una parte, y que bueno, sí, con esta parte como romántica de que el gris es triste, no, para nada, o sea, yo creo que compartimos esa parte de las gamas cromáticas, en este caso del monocromo, que es como súper hermosa en las escalas de grises, y resignificarlo completamente. Sí. Muy lindo. Ay, qué bonito son. Muy lindo. Sí. Sí, a mí me gusta mucho el blanco y negro porque, pues, la escala de grises es bonita, pero también cuando subes y bajas contrastes, más bien cuando subes el contraste también se hacen cosas muy Sí, lo que está aquí atrás de mí, esa parte me gusta un montón justamente por A eso. mí me gusta mucho jugar con el contraste Completamente. y con las fotos impresas de repente el contraste está como Se ve medio modificado. pobre. Sí, a veces sí, es pobre, modificado pero justo creo que esta vez como el blanco y negro y las intervenciones y más bien como las soluciones que tienen las intervenciones, pues sí tienen colores demasiado bonitos, digo, casi todos son como rojitos y así, pero hay muchos morados, hay muchos rosas, hay muchos azules y creo que también eso es parte de la experimentación y de la experiencia de ti con la imagen, porque sí, de repente era un poco como, ay, ¿cómo le hago aquí? Era como, pues préndele, ¿no? O tú sí, hazlo. pero ¿sabes qué? Justo esto, hablando un poco de la experimentación, no sé, yo creo, mucha gente habla de la experimentación como un juego de agarras y lo que salga. Ajá. Pero creo que cuando hablas de experimentación es que tomas algo y
por tu intuición lo conviertes en otra cosa, pero en ningún momento es como si fueran cosas al azar, porque Sí, claro. en ningún momento todas estas piezas fueron como de, pues así quedó y así quedó. Ajá, O sea, no. sí, estuvieron como... Que es hay una parte cosa. bien importante, o sea, Sí. la parte de la intuición creo que es una parte vital como para seguir esa parte de los instintos, que generalmente es como que creemos que es muy al azar y no es cierto, o sea, la intuición también se trabaja, la intuición también se desarrolla y se decide seguir o no, porque yo también nunca lo vi como al azar, ninguna de las intervenciones que tenía, inclusive la exposición tiene como algunos, pues no sé, bocetos de cómo es que planteaban las intervenciones. Sí, creo que no es como un al ahí se va. Al ahí se va, ¿no? Para Pero nada. sí es un poco soltar también el control, como con los... Bueno, a mí me pasaba a la hora de quemar las cosas, de repente salía de algo que yo no me hubiera fascinado porque no lo pensé, pero también es un poco soltar esa parte de es que así salió y así funciona. Entonces a mí creo que coincido con Jesús, ¿no? Como experimentar es como... Pues tú sabes algo, sabes usar ya sea la foto, ya sea ya sea el texto, ya sea lo que sea, tú sabes hacerlo y experimentas desde ti y a través de lo que sabes, pero también como de esta forma un poco respetuosa de no hacerlo porque sucede. Y de no quemar nada también. Ajá. A veces está padre porque dejas que las cosas pasen y sí suceden bien, pero también creo que es importante como concientizarse un poco. Ahora sí que respetarse. Sí, en parte sí. Es que creo que es como un respeto hacia tu propio proceso. Ajá, y a la práctica. Y hacia dejar como de admitirte que sabes hacer algo. Y que muchas veces nos escudamos como en la experimentación para que no nos juzguen. Es como, es que estaba experimentando y es como, está bien. O sea, igual si a alguien le va a gustar un trabajo o no, pues es una decisión muy personal y nadie está como para obligar a la gente. Pero creo que sí debemos un poco hacernos conscientes de dejar de tenerle miedo como al asumirse, como al enunciarse algo. Es como, pues él trabaja de una forma y le sirve, y dentro de lo que él trabaja experimenta con las diferentes maneras en las que él ya encontró. Pero sabe, ajá. Es que sí, es una parte muy importante. Pues los límites, la fotografía, el texto, la importancia del texto a mí me impresionó bastante como dentro de todo el proceso de creación y del resultado, por supuesto, porque justamente creo que lo mencionaste en algún momento. Déjalo abajo. No quiero nada. Gracias. Porque lo mencionaste en algún momento como que pues era imagen también, o sea, el texto como imagen también. Y creo que en algunas charlas como que tuvimos fue como, bueno, es que todo es imagen en general. Sí, pues sí, todo es imagen y creo que todo contiene una imagen, entonces creo que de repente es un poco cansado pensarlo así, porque... Sí, justo, Sí. es como alguna vez, sí, voy a hacer referencia, sí. Del AFO, que ellos hablan como de la imagen como lo que es el arte contemporáneo, que la imagen es el verdadero arte contemporáneo, y hablan de que la foto es el arte contemporáneo. Pero más que la imagen, la foto, perdón. Ya me van a corregir, yo lo sé. Pero sí, justo creo que, bueno, viene un poco como esto que decían que hablar en algún momento sobre que la imagen es como lo contemporáneo, y pues de lleno creo que puede ser. Yo no tengo tanta experiencia ni nada por el estilo, pero pues sí. Creo lo siento, medianamente lo siento. Sí, pues sí, ya de repente cuando te empiezas a como justo a adentrar a lo que te interesa, ya lo empiezas a ver todo así. Sí, Como- sí. Y ya en realidad no puedes dejar de verlo. Y Sí, es como. y entonces- te encuentras la manera de poder explicarte las cosas a través de eso. Ajá, justo, entonces creo que todo parte desde que nos tratamos de explicar el por qué sucede los procesos con nosotros mismos. Digo, Sí. como, para mí todo es espacio e imagen, como, y suena como formas, Qué como, bonito. sí, dan como formas muy como al aire, pero ahí existen como procesos que cada quien se explica, ¿no? Justo de hecho cuando empezamos a hablar de qué onda, qué se iba a hacer, De que si jalábamos o no. si no se arma el apoyado, no se arma. Hablamos de qué te interesa, y espacio, ¿verdad? Y a ti, imagen. Es como de, pues sí son conceptos como muy amplios, pero pues, ¿cómo, no? En una parte, ¿cómo es que los puedes asentar? Y de hecho, esa parte como de cómo los podemos asentar,
Fue bien interesante cómo llegó, porque fue a través del contacto, de conocernos, o sea, fue a través de empezar a conocernos, que fue como que llegó un punto en el cual en ningún momento creo que hablamos como de qué nos interesa. Sí, al principio sí, pero en ningún momento fue como que nos sentamos y dijimos, oye, mira, oye, ¿qué te parece esto? Oye, todo esto. Sí hubo algunas, pero casi todo el tiempo fue como por intuición porque conocías a la otra persona y fue como de, esto yo creo que le puede interesar, esto creo que puede ir. Entonces en ningún momento fue como este ping pong de a ti que te interesa esto, sino fue como una entrevista. Como una entrevista, fue como más... Fue como un poco más, no sé si llamarlo como... Espontáneo. No sé si llamarlo espontáneo. Yo lo pensaba como algo como en transición, o sea, que fue una transición más suave, que no fue algo como tan... Ándale, como... Que siento que tiene que ver mucho con sus personalidades. O sea, que como que fue una... Es que es muy raro, porque siento que también sus personalidades se prestaron para esto. O sea, como para que todo este proceso se pudiera dar un poco, y eso es algo que me causa bastante hilaridad. Pero creo que tienes razón, o sea, yo sentí el ritmo de este núcleo bastante distinto, salvaje un poco si quieren verlo, pero siempre particular, y eso es algo que me gusta bastante. ¿Algo más que quieran agregar? No, nada. Sí, iba a decir algo, pero ya se me olvidó, entonces... Perfecto. Podemos tener una segunda o tercera charla después. Pues sigan a los artistas en sus redes sociales. Galia, di tus redes, por favor. Oh, no, eso es complicado. Director. Ajá, pues salgo como Galia Herrera en Instagram. Mi usuario es I Will Bring You Flowers, pero como Galia Herrera. Nada más Galia Herrera y sale. Ajá. Jesús, es más claro. Pues ges.mac, jes.mga. No, lo dije mal, pero ya apareció. De todas formas, yo voy a estar compartiendo sus perfiles en las páginas de Munive. Estamos en YouTube, en Facebook y en Instagram como Munive Arte Contemporáneo. Muchísimas gracias a los dos por estar, no solo en esta charla, sino en este proyecto, porque a mí particularmente me emocionaba mucho verlos trabajar entre ustedes y tenerlos aquí trabajando directamente con nosotros. Muchísimas gracias a Somosierra por la colaboración y por estar siempre atrás dentro del montaje, dentro de la gestión, porque al final este trabajo, este proyecto, pues es un resultado del trabajo de Somosierra, de Daniel Bravo, dentro de la curaduría y del montaje, de Galia Herrera y pues de mí. Entonces, muchas gracias. Síganos en redes sociales y adiós. Por favor, síganos. por favor.